del éxito que ha tenido el Perú en la atracción de los fondos o de la inversión a nivel mundial radica en continuar haciendo lo que venimos haciendo bien en gran parte. Básicamente la estabilidad macroeconómica, los sólidos fundamentos, el crecimiento, estabilidad jurídica, estabilidad legal, un marco jurídico estable. El Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene consagrada en la Constitución el trato igualitario entre la inversión extranjera y la inversión nacional. Entonces es este marco jurídico el que durante los últimos 20 años ha generado esa confianza para que el país pueda seguir atrayendo inversión. La conectividad del Perú con el mundo, yo resaltaría 3 aspectos críticos. Quizás sería tener los productos adecuados, tener los operadores adecuados y tener las políticas adecuadas. Esos serían los 3 elementos. ¿Qué destacaría yo? Particularmente los productos afortunadamente están y van a estar ahí. Estamos hablando de la riqueza y la variedad y la calidad del sector minero, del sector hidrocarburos, del sector agrario, del sector pesquero, y eso es una fuente que va a estar ahí, ¿no? Deberíamos sacarle jugo. ¿Qué ha pasado con las políticas, que sería el segundo elemento? En los últimos meses se ha hecho un gran esfuerzo y en particular yo creo que recordar que son 21 ya los tratados que hay o los acuerdos comerciales que hay con países. Eso es una forma evidente de demostrar que también ha habido una ayuda y un refuerzo en ese sentido. Y el tercero sería los operadores logísticos. El año 2017 señala un hito también en la carga y en la exportación. Todos los puertos, tanto los privados como los públicos en el Perú, han llegado a la cifra de 100 millones de toneladas, que son un 10% más que en el año 2016. Algo bueno se ha hecho, evidentemente. Y eso implica no solamente el esfuerzo de los operadores logísticos, sino el esfuerzo también de los importadores y los exportadores. Consideremos de que en el año 94 el Perú exportaba 100 millones de dólares. Todo Perú, toda la agroindustria. A la fecha, quiero decir, cerrando el 2017, van más de 5.000. Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Hemos tenido que importar tecnología. Es decir, hemos tenido que adoptar tecnología y adaptarla. Hemos elaborado protocolos fitosanitarios correspondientes que han aumentado la competitividad aún más de nuestro agro, de nuestra industria. Hemos podido rápidamente adaptar nuevos cultivos y de esa manera, por ejemplo, Perú es durante los últimos años número 1 en espárrago como exportador mundial, es número 1 en alcachofa como exportador mundial, número 3 en arándanos, es decir, son récords realmente. Dentro de esa dinámica hemos a la vez al interno desarrollado políticas muy interesantes en cuanto a los exportadores, por ejemplo. Tenemos el drawback, que no viene a ser sino una devolución de los derechos de importación que pagan los insumos que usamos nosotros en los productos de exportación. A la vez tenemos una ley agraria que nos permite ser competitivos y mantenernos competitivos en cuanto al costo de la mano de obra. Tenemos arancel cero para importación de maquinaria que no solamente está en el campo, sino también en la industria. En el 2018 tenemos una cartera de alrededor de 4.800 millones de dólares en más o menos 18 proyectos, y para el periodo 2019-2020 estamos superando los 5.000 millones de dólares en montos de inversión. Esta cartera la tenemos diseñada o distribuida entre lo que llamamos la cartera social, que es básicamente educación a través de asociaciones público-privadas para la construcción de colegios básicamente o centros educativos, salud en hospitales, tanto sea para el Ministerio de Salud, para E-Salud o para la red de las Fuerzas Armadas, y en justicia, en donde vamos a implementar y vamos a impulsar aún más la participación a través de la construcción de centros penitenciarios o facilidades de ese tipo. Para el lado de la infraestructura tradicional, seguimos participando activamente en esquemas de transporte, donde tenemos proyectos viales y de carreteras, así como proyectos portuarios. La inversión extranjera ha sido importante para el crecimiento que hemos experimentado. El Perú ha destacado en la última década por las importantes tasas de crecimiento y por las importantes tasas de inversión como parte del PBI.
Si hacemos un recuento, han fluctuado entre el 20 y el 25%, muy por encima de lo que nuestros pares dentro de la región han venido invirtiendo, y creo que a nivel global es una cifra bastante importante. Eso hay que resaltarlo. Buena parte de eso es inversión privada local, y eso también hay que destacar. Un 70-80% de esa inversión es local, pero también un 10 a 15% de esa inversión de todos los años ha sido extranjera. Nos han acompañado, hemos tenido, y ha sido muy relevante, particularmente por la especialización que tiene, por los plazos que tienen, por las condiciones que tienen. Vamos a seguir apostando por buscar nosotros socios en el extranjero que nos acompañen en el desarrollo de nuestro país. Hemos hecho bien las cosas durante los últimos 15 años y tenemos que seguirlas haciendo hacia el futuro si queremos seguir progresando. Por lo tanto, creemos nosotros que es importantísima para el desarrollo del país.